Daremos comienzo al estudio de los microorganismos patógenos con el Bacillus cereus. El género Bacillus se clasifica en tres grupos según la forma de la espora y del esporangio. En el caso de Bacillus cereus pertenece al primer grupo, que no deforma la espora y el esporangio. Son células grandes, fíjense el tamaño, gram positivos, aerobios o anaerobios facultativos y móviles. Es un microorganismo muy difundido en el ambiente, se encuentra en muchas partes como en el suelo, en el polvo, en agua dulce, en cereales, en los pelos de los animales, y de todos estos lugares llega a distintos alimentos como las carnes, los vegetales, la leche. Si recuerdan, lo vimos al Bacillus cereus como alterador de la leche pasteurizada, por ejemplo. Ese tratamiento lo sobrevive perfectamente por ser un esporulado y puede producir la proteólisis de la caseína, liberando aminoácidos. También tiene enzimas lipolíticas que van a degradar la grasa de la leche, produciendo la liberación de ácidos grasos libres, y entre las alteraciones que causa está la proteólisis justamente y la coagulación dulce de la leche. Incluso puede sobrevivir a ultra altas temperaturas, ya que por ejemplo tiene un D a 100 grados de 3 minutos en leche descremada. En general, si se encuentra en concentraciones menores a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia sería por gramo, se considera inocuo. Para que traiga problemas y produzca enfermedad, generalmente se considera que tienen que ser valores por encima de 10 a la 5. Hay cepas psicrófilas que crecen a temperaturas de refrigeración, como ven. También hay cepas mesófilas que crecen a valores entre 15 y 55 grados con un óptimo de temperatura ambiente, 30 a 40 grados. Más peligroso sería si nos acercamos al verano. El pH tiene un rango entre 5 y 8,8. El pH óptimo es el neutro, entre 6 y 7. La actividad de agua no crece a valores menores de 0,93. Es muy termorresistente y hay variaciones entre las cepas. Hay valores de D que pueden variar de 15 a 20 veces de diferencia. Hay resistencia también a la radiación y a los desinfectantes. Para que se produzca una enfermedad transmitida por alimentos por Bacillus cereus, se deben ingerir alimentos que tengan una alta carga de células por gramo. El Bacillus cereus se caracteriza por producir varias toxinas, fundamentalmente en la etapa de crecimiento exponencial. Va a producir un síndrome diarreico, que es efecto de varias toxinas. Son 3 toxinas enterotoxigénicas. Una es una hemolicina, otra no es hemolítica y una enterotoxina, que son termosensibles. En este caso vamos a hablar de una intoxicación porque el microorganismo está presente en el alimento, como les vuelvo a repetir, en una alta carga, y dentro del intestino del que ha consumido ese alimento produce la toxina, y esta se libera durante la fase exponencial. Otra toxina se conoce como cereulida, es una toxina muy termoestable y va a producir el síndrome emético, vómitos. Es una toxina que resiste a 120 grados más de 90 minutos. Resiste un pH entre 2 y 11. Y en este caso se libera en la fase estacionaria. Según las toxinas que se generen, vamos a tener 2 tipos de sintomatología diferente. El síndrome diarreico, que fundamentalmente tiene la aparición de diarrea, náuseas, dolor agudo abdominal, tenesmo. El periodo de estado es de 8 a 16 horas, desde que se consume el alimento hasta que aparecen los síntomas, y estos duran entre 6 a 12 horas. Para el otro tipo de síndrome emético,
fundamentalmente la sintomatología aparece en un periodo corto de 1 a 6 horas con vómitos. Es una forma más aguda, más grave de la enfermedad, y duran los síntomas de 12 a 24 horas. En este caso se considera que la carga microbiana en el alimento de Bacillus cereus tiene que haber sido más alta, alrededor de 10 a la 9 células por gramo. Los alimentos implicados en brotes han sido generalmente cereales, arroz, granos, puré de papas, especias, leche en polvo, por ejemplo. En general están asociados a alimentos que han sido mal cocidos o bien cocidos, pero luego han sido mantenidos a temperaturas que han permitido que el microorganismo pueda aumentar el número y tener una carga peligrosa antes de ser consumidos. Finalmente vamos a hablar de las medidas preventivas. Recuerden que la cocción no va a eliminar a las esporas, al contrario, el shock térmico va a hacer que esas esporas luego germinen en el alimento. Entonces lo que debemos evitar es que esto se produzca para que se multipliquen y aumenten el número y lleguemos a valores de 10 a la 6 o 10 a la 9 en el caso de la producción de la toxina emética. Entonces los alimentos deben estar bien cocidos y una vez que se termine este proceso deben o mantenerse por encima de 60 grados hasta que se consuman, como vemos acá en este baño termostatizado. A esa temperatura no se va a multiplicar el Bacillus cereus, o enfriarse rápidamente en capas poco profundas y luego mantenerse en la heladera. Es decir, que debemos disminuir el tiempo entre 60 y 10 grados, que sea el menor tiempo posible. Por otro lado, recordemos que si se llega a formar la toxina emética, esta es sumamente termorresistente, es decir, que por más que después recalentemos el alimento, esta toxina no se va a destruir.